Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos a iCaps Franja Ocular. Aquí el doctor Juan Valle tiene el gusto de presentarles un programa magnífico, manteniéndonos en el tema de la córnea, el segmento anterior, sus enfermedades, infecciones, afecciones, caracteres degenerativos y los procedimientos. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Giancarlo Bordas, quien nos va a hacer una presentación sobre el tema siempre ardiente e interesante del herpes zóster oftálmico. El doctor Giancarlo Bordas es fellow, ya concluyendo su formación en el Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva del Hospital Dr. Elías Santana, y sé que les tiene un programa que les va a gustar. Siempre con el tema de que queremos que usted aprenda, que amplíe sus conocimientos y que estos se han llevado a los pacientes para que se beneficien de esto, que es el compartir lo que es ciencia y evidencia. Con ustedes, el doctor Bordas Díaz. Muchas gracias, doctor Valle, por su introducción. Estoy sumamente complacido de poderles acompañar en el día de hoy, un honor para mí. Iniciamos diciendo que durante el curso de la presentación podríamos estar hablando de medicaciones, vacunas o diferentes marcas, pero no existe ningún interés comercial al respecto. Entrando en tema, entonces, podemos decir que el término herpes zóster proviene del griego herpes, que significa reptar, y el término zostil, que se traduce como cinturón. Esto se debe a que la patología provoca una diseminación de lesiones con aspecto rectante, con una distribución en banda o en forma de cinturón. Y de allí incluso deriva el término culebrilla, como también se le conoce, a esta enfermedad viral con erupción cutánea dolorosa, que cuando afecta uno o más dermatomas del trigémino, se le agrega el apellido entonces de oftálmico. La incidencia varía desde un 8 hasta un 20%, y de acuerdo a publicaciones recientes, se ha visto que la incidencia de aparición a menor edad ha incrementado en los últimos años, viendo en este grupo de zóster oftálmico hasta un 70% de afección a nivel ocular. Luego de una infección primaria por varicela, el virus viaja de manera retrógrada a la raíz dorsal y ganglio sensorial del nervio craneal, donde puede permanecer latente, inactivo, hasta por décadas. Pero una atenuación de lo que es la inmunidad celular específica para el virus de varicela zoster dará lugar a la activación del mismo, trayendo como consecuencia la aparición de las diferentes y diversas manifestaciones propias de la enfermedad. Pacientes en que se presenta ya a partir de la sexta década de la vida, pacientes inmunocomprometidos o con presencia del signo de Hutchinson, cuando se afecta el lado de la punta de la nariz, implicando entonces una afección de la rama terminal del nervio nasociliar, son los pacientes en que debemos tener especial atención y cuidado, porque tienden a ser los que cursan con un cuadro ocular mucho más severo. El diagnóstico de esta entidad es eminentemente clínico, y en cuanto a las manifestaciones que vamos a distinguir en el cuadro agudo son, primero que todo, una fase prodrómica, precediendo las lesiones eruptivas, donde apenas se puede evidenciar un ligero edema o eritema localizado que está acompañado de las sensaciones características de ardor, comezón, hormigueo o dolor. Le sigue entonces la aparición de lo que son las lesiones cutáneas maculopapulares, que en inicio suelen estar acompañadas de edema palpebral importante y cuya evolución termina en lesiones costrosas que pueden dejar incluso cicatrices dérmicas severas. Y por último, está el zóster diseminado, en que se ven involucrados múltiples dermatomas con la posibilidad de desarrollar complicaciones a nivel de diversos órganos y sistemas. El manejo oftalmológico de la entidad debe ser multidisciplinario, pues el compromiso ocular pudiera incluir alteraciones desde periorbitarias hasta todas las estructuras del globo, pudiendo necesitarse el apoyo de especialistas en oculoplastia, en glaucoma, en retina, en oftalmología, y en casos inclusive más severos, hasta el apoyo de un dermatólogo para poder tratar la condición subsecuente en estos pacientes. En relación a la córnea y la superficie ocular, podemos ver de forma aguda que en estos pacientes vamos a ver la aparición de pseudodendritas, conocidas así por tener un aspecto más fino y extremos puntiagudos, a diferencia de su contraparte, que cuando hacemos la evaluación con la tinción de fluoresceína o rosa de Bengala, podemos ver que la dendrita que vemos en el herpes simplex tiende a ser más definida, más gruesa y con bulbos en sus extremos. Otra condición corneal es la queratitis numular, que está caracterizada por depósitos granulares subepiteliales
con opacidades estromales asociadas a ellas. Y asimismo, vemos la queratitis intersticial, que tiende a presentarse hasta en el 5% de los pacientes, dejando áreas cicatriciales considerables. Ya hablando de cronicidad, la condición corneal más frecuentemente encontrada en la patología, casi el 50% de los casos, en la que el deterioro de la inervación, que como bien sabemos lo aporta el nervio trigeminal, provoca una reducción de los reflejos protectores, así como los neuromoduladores tróficos, dando lugar a esta alteración. De igual forma, se describe la escleritis, pudiendo acompañarse de atrofia escamosa irregular, así como las queratitis en placas mucosas, con aproximadamente un 5% de incidencia, y ya otras un poco menos frecuentes, como la degeneración lipídica corneal o los granulomas lipídicos subconjuntivales, pueden verse acompañadas, teniendo subsecuentemente la presencia de tejido cicatricial, provocando tosis, entropio y ocasionalmente hasta ectropio. Quizás la complicación crónica más encontrada y de difícil manejo en la patología es la neuralgia postherpética, donde encontramos un dolor persistente, más allá incluso del mes luego de curación, y tiende a ser un dolor constante o intermitente que empeora en las noches y suele agravarse con estímulos menores, lo que lo convierte en un dolor de cabeza, no solamente para el paciente, sino también para el médico. Al presentar a estos pacientes dolores exacerbados, que muchas veces no se correlacionan con la clínica que estamos viendo, con lo que está padeciendo el paciente, y el manejo se hace un poquito tórpido cuando el paciente llega con esa queja de ese dolor tan fuerte y se nos hace un poquito difícil controlar este cuadro. Ya para el manejo de la enfermedad, no hay un consenso, vamos a decir, a nivel global para todas las vertientes que puede presentar el zóster oftálmico. Pero lo que sí se sabe es que se debe hacer uso de terapia oral antiviral con el fin no solo de mejorar la condición del paciente en el cuadro agudo, sino para ayudar a disminuir la aparición de la ya dicha y comentada neuralgia postherpética. Se recomienda el uso de aciclovir de 800 miligramos en 5 tomas para obtener una dosis total de 4 gramos diarios de 1 a 2 semanas. Existe la posibilidad también de usar otros agentes disponibles como el fanciclovir y el valaciclovir, pero en medios como el de nosotros no es quizá tan fácil conseguirlos. A propósito, del cual está en ejecución un ensayo clínico, el Zoster Eye Disease Study, o SEDS, que busca identificar el papel de los fármacos, incluso como adyuvante para la prevención de recurrencias más adelante en los pacientes. En cuanto al aciclovir intravenoso, ya está indicado en casos de infecciones oculares más severas que pudieran estar asociadas a encefalitis también, y se pueden hacer uso de ellos en conjunto con los esteroides sistémicos, como la prednisona, para ayudar al manejo de dicha condición en estos casos ya de mayor envergadura. El manejo sintomático deberá dirigirse a los pacientes que muestran en la etapa aguda una neuralgia asociada al uso de antidepresivos, tricíclicos o anticonvulsivantes, siendo los más frecuentemente utilizados lo que es la pregabalina y la gabapentina. En cuadros de dolores muy intensos, sí se ha visto la recomendación de usar fármacos, no solamente fármacos no esteroideos, sino también fármacos opioides, como son el tramadol, la oxicodona o la morfina, pero siempre teniendo en cuenta que deben reservarse ya para esos casos más severos y advirtiendo al paciente de los efectos adversos que estos con los que pudieran venir asociados. Y en todos los pacientes, siempre debemos recordar, nunca olvidar el riesgo de contagio de varicela para quienes tratan la enfermedad, para quienes conviven con este paciente, en caso de que no estén inmunizados para la misma. Pacientes con conjuntivitis, ya para el manejo de lo que es la superficie ocular, no necesitan un tratamiento específico más que sintomático. Podemos hacer uso de los antivirales en ungüento, como el aciclovir que tenemos disponible en nuestro medio, en los casos en que se presenten pseudodendritas o queratitis epiteliales, y en estas últimas debemos valorar el tratamiento en etapas tempranas cuando creamos que sea necesario, dependiendo de la sección del clínico. Para la queratitis estromal inmune se prefieren esteroides tópicos tipo prednisolona, que en las primeras 2 semanas se usan con mucha frecuencia a dosis de ataque, pero luego se van disminuyendo en un esquema reductivo en un periodo que puede abarcar desde meses hasta años inclusive, usando a través del tiempo menos dosis al día y esteroides más suaves, dependiendo de lo que amerite cada caso.
En la queratitis neurotrófica, debemos tratar defectos epiteliales leves con lubricación y ungüentos lubricantes, así como otras terapias adyuvantes nos pueden dar beneficios para los pacientes, como son los hemoderivados, que han demostrado una gran eficacia en el tratamiento de ellos, así como el uso de la insulina para tratar esas erosiones recurrentes, o inclusive agentes como la cenegermina, que se distribuye a nivel comercial como el Oxervate, que gracias al factor de crecimiento nervioso humano recombinante ha venido a aportar en esos casos unas opciones viables de tratamiento para mejorar la condición de estas superficies severamente afectadas por la queratitis neurotrófica que padecen. En caso de ulceración, debemos hacer tinción y cultivo siempre buscando descartar sobreinfecciones, sobre todo bacterianas. De presentarse una afección estéril, entonces podríamos considerar el uso de lentes de contactos terapéuticos y en casos ya que aumentan su severidad, hacer uso de lo que son los colgajos conjuntivales, los injertos de membrana amniótica y ya en más graves, incluso una tarsorrafia. A largo plazo, cuando hay una afectación corneal que ha dejado cicatrices importantes que pueden comprometer la visión, es importante a la hora de ofrecer una intervención quirúrgica a estos pacientes concientizarlos de su situación, porque aún luego de una cirugía de queratoplastia penetrante exitosa, el riesgo de recurrencia de queratitis por herpes en el botón donante es relativamente elevado, por lo que se prefiere mantener a estos pacientes en una terapia profiláctica con antivirales orales por periodos prolongados, aún por encima incluso en ocasiones de los 12 meses. En casos en que se presenten uveitis asociadas, trataremos a nuestro paciente con el esteroide tópico, de preferencia una prednisolona y atropina al 1% como cicloplégico. Cuando vemos casos de aumento de presión intraocular, que puede ser secundario a la inflamación por trabeculitis que se ve en ellos, y pudiera haberse acompañado también de endotelitis, aunque no necesariamente, generalmente este aumento de presión intraocular responde inicialmente bien y relativamente rápido a lo que son los esteroides. Pero podemos ayudarnos haciendo uso de los supresores de humor acuoso o incluso también de lo que es los inhibidores de la anhidrasa carbónica vía oral si la presión sobrepasara los 30 miligramos de mercurio. Sin embargo, hay muchos casos en los que se hace necesaria la cirugía filtrante para su control, sobre todo en aquellos en que el aumento de presión es repetitivo. En este tenor, hay clínicos que prefieren la intervención con implante valvular más que la cirugía filtrante tipo trabeculectomía por la alta tasa de fallo que pudiera presentar dicha intervención en estos pacientes. En cuanto a retinitis, coriditis, neuritis óptica o parálisis del nervio craneal, estos pacientes que la presentan se van a beneficiar de lo que es el uso de antivirales ya intravenosos, así como esteroides sistémicos, a dosis de la ciclovir a dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso, y la prednisolona variaría dependiendo si va a ser de uso bioral o intravenosa, a dosis de 60 miligramos bioral o de 1 miligramo por kilogramo de peso a nivel intravenoso. Ya en la parte del manejo, una de las vertientes más importantes es lo que le conocemos como la prevención de la enfermedad. Existen 2 vacunas contra el herpes zóster que han sido autorizadas y recomendadas por la FDA. La vacuna del virus zóster vivo, ZBL, o Zostavax, se ha utilizado desde el 2006 y ha venido su trayectoria hasta que en junio del 2020 fue descontinuada su producción. Tenemos también lo que es la vacuna del zóster recombinante, RZB, conocida comercialmente como Shingrix, que se ha venido utilizando desde el 2017 y se recomienda como la vacuna contra el herpes zóster preferida por su alta efectividad, aún habiendo reportes de reactivación de herpes zóster oftálmico en unas 2 semanas posteriores a la vacunación en pacientes con infecciones ya latentes, por lo que debemos siempre estar alerta y dar signos de alarma al vacunar a nuestros pacientes. Aún así, ha demostrado ser más efectiva la recombinante que la de virus vivo, por lo que recomendaciones de la CDC promovieron a que la Zostavax, la vacuna de virus vivo, fuera sacada del mercado y no fuera distribuida comercialmente ya para el 2021. Además de las ventajas de mayor tasa de inmunización, Shingrix es más fácil de transportar al no necesitar temperaturas extremas para mantener su cadena de frío, aunque tiene como desventaja que amerita una segunda dosis, a diferencia de Zostavax que solo necesita una, tiende a ser más dolorosa y se asocia a una mayor tasa de reactivación del virus en comparación con la de virus vivo atenuado. De acuerdo a publicaciones hechas a nivel global,
Ambas vacunas potencian la inmunidad mediada por células contra el virus de varicela zóster, que luego va a reducir el riesgo de reactivación. Sabemos que las directrices regionales varían entre países y países, pero la vacunación contra el herpes zóster suele ser recomendada para mayores de 60 años, aunque hay algunos países donde ya se acepta la recomendación de vacunar pacientes a partir de los 50 años de edad, sobre todo si son pacientes en alto riesgo de contagio, como son personas que trabajen en asilos, personas que trabajen en el ambiente de lo que es el área de salud y demás. Y en este sentido se hace la recomendación a este tipo de personal a la vacunación contra el herpes zóster. Ambas vacunas son seguras de usar en pacientes que han tenido varicela y las personas no necesitan someterse a ningún tipo de prueba de inmunidad contra el virus antes de vacunarse. Gracias a un gran ensayo clínico aleatorizado, controlado, se encontró que después de 3 años, la vacuna viva atenuada había reducido la incidencia de herpes zóster entre adultos mayores de 60 años hasta en un 55% y la carga de la enfermedad en un 66.5%. Una segunda observación estudió que el uso de la misma vacuna en pacientes mayores de 60 años informó que redujo el riesgo de afectación ocular en casi 2/3. Desafortunadamente, el efecto de la vacunación va menguando con el tiempo, durando aproximadamente de 4 a 5 años en el caso de la Softavaj, dependiendo de diferentes publicaciones, y de 8 a 9 en el caso de la vacuna Shingrix, disminuyendo ambas su eficacia ya en pacientes por encima de los 70 años. La vacuna recombinante es más eficaz que la viva atenuada y reduce la incidencia de herpes zóster y neuralgia posherpética hasta en un 90%, además de ser segura en pacientes con inmunocompromiso al no ser un virus vivo atenuado. Esto la convirtió no solo en la opción preferida en muchos países, sino que logró sacar del mercado estadounidense la vacuna viva atenuada por todas las desventajas encontradas frente a la recombinante. Curiosamente se ha demostrado que la vacunación en la infancia por varicela zóster no parece reducir el riesgo de herpes zóster en los pacientes ya adultos mayores. Sintetizando conceptos, entonces, podemos decir que el herpes zóster oftálmico implica una reactivación del virus de varicela zóster latente en el ganglio sensorial de la rama trigeminal B1 y que el 80 al 20% de estos casos involucran la rama oftálmica con hasta un 70% de desarrollo de hallazgos oculares. Un estimado de un 50% de los pacientes van a presentar la neuralgia postherpética que se puede prolongar por años, siendo esta la complicación más frecuente, más común del herpes zóster y una de las de más difícil manejo. Y la vacuna contra el virus de varicela zóster reduce la incidencia hasta en el 95% de los casos, atenúa la enfermedad hasta en un 91% y puede reducir la aparición de la neuralgia hasta en el 90% de los pacientes que les son aplicadas. Es cuanto tenía para compartir la tarde de hoy. Cualquier duda, pregunta, comentario, estamos aquí para recibirles. Gracias, Giancarlo. Muchas gracias. Una gran presentación. Y yo quería tener varios intercambios contigo porque da la casualidad que el herpes zóster oftálmico es de aquellas condiciones en la medicina y sobre todo en la oftalmología donde usted tiene que saber manejar la uveitis, tiene que saber manejar la presión intraocular que suele elevarse, puede afectar la retina, puede afectar la córnea, puede afectar el cristalino, tiene consecuencias neurológicas de manera que involucra al neurooftalmólogo. De manera que el herpes prácticamente todas las especialidades. Abarca todo, ¿no? Y para colmo ocurre en niños y ocurre en ancianos, aunque es más frecuente en ancianos. Bueno, la pregunta va dirigida precisamente al tema de las vacunas, porque fíjense que lo de la controversia entre el Softavaj y el Shingrix inició hace como 5 años. Y yo personalmente, te había comentado antes de grabar, he perdido a mi padre a una infección de tipo herpes zóster que era no solamente oftálmico, afectó el nervio auditivo, la mandíbula, le impedía tragar, o sea, se le dio una complicada, se le diseminó de tal manera que, y lo curioso era que en las resonancias y tomografías no aparecía nada. O sea que era una inflamación propiamente de todo el sistema neurológico. Entonces, volviendo a lo de la vacuna, y te digo porque
habiendo ocurrido lo que ocurrió en mi familia, pues dije, bueno, debemos de vacunarnos y más después de los 60 años. Y salimos a buscar vacunas y en República Dominicana en aquel momento no la había, que quiero aprovechar el momento para decir que ya sí, las personas pueden vacunarse contra el Shingrix en República Dominicana. Pero en aquel momento la única manera era yendo a Estados Unidos y así fue que logré vacunarme. Y yo hice mi trabajo de investigación comparando una con la otra. Oye, el 55% de protección, que era la de la Zostavax, a mí me parecía muy poco. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y sirve esto para decir que para nada te vacunarías con la Zostavax, pienso yo, ¿no? Exacto. La verdad es que también viendo ambas vacunas, incluso ante las recomendaciones de la CDC de mantener la Shingrix como la vacuna preferida, estuve leyendo al respecto y Zostavax fue la primera vacuna que salió al mercado que en su momento brindaba lo que se entendía que era una bastante aceptable el nivel de reducción de lo que es la incidencia hasta un 55%. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, que fueron lográndose las mejorías en cuanto a lo que es la ingeniería de dichas vacunas, se logró encontrar lo que es la vacuna de recombinante del virus. De ahí sale la vacuna del Shingrix. Como bien usted decía, incluso los estadounidenses han venido buscando desplazar lo que es la Zostavax por la vacuna de Shingrix, al punto de que en junio del 2020 lograron parar la producción de la Zostavax. Ya las Zostavax que se están poniendo son básicamente las que han quedado del último lote que se logró producir. Ellos pretenden que ya para este año, para el 2021, en Estados Unidos ni siquiera esté disponible lo que es la Zostavax. Pero en países como los nuestros, que como usted bien decía, hace quizá unos años no era tan fácil conseguir la vacuna, en caso de tener la oportunidad de vacunarse con el Zostavax, sobre todo quizá nosotros que estamos en un grupo que pudiera ser un grupo de riesgo, al estar en contacto con lo que es el virus varicela zoster, ante nada siempre es positivo hacer uso de la vacuna, inclusive sea la Zostavax. Hay estudios que dicen que el hecho de haberse vacunado con la vacuna del Zostavax no merma la eficacia de lo que es la vacuna de Shingrix. O sea que si por alguna razón no tenemos acceso a la Shingrix en un momento y nos vacunamos y unos años después, porque ya se sabe que con el tiempo, con el pasar de los años, esta protección va menguando, en caso de que sea un paciente de alto riesgo, quisiera hacer el proceso de vacunación, ya se sabe que luego de los 5 años es seguro ponerse incluso también la vacuna de Shingrix, que quizás pudiéramos en ese tiempo tener acceso a ella. O sea que, como bien decía, para nada yo preferiría, por ejemplo, en lo personal, hacer uso de lo que es la Zostavax, pero siempre que haya la oportunidad de utilizar la vacuna de Shingrix, pues obviamente sería la de preferencia. Yo quisiera aprovechar luego de lo de la vacuna para evitar tocar el tema de lo importante que es el actuar desde el punto de vista del clínico lo más pronto posible a las primeras manifestaciones del herpes zóster, precisamente para evitar las complicaciones que pueden ser gravísimas, severas. A ver si nos quisieras comentar al respecto y cómo, si mañana tuvieras un paciente de 65 años que viene con algunas vesículas y señales de que va a tener, ¿qué harías? Inmediato, como decía anteriormente, es un diagnóstico que se hace eminentemente clínico. Siempre la edad del paciente nos debe alertar en cuanto a lo que es la presencia de la enfermedad. En el momento en que vemos cualquier lesión vesicular, siempre lo que no se piensa no se hace. Entonces, siempre pensar de manera inmediata en un herpes zóster, que tiende a ser una entidad bastante desastrosa en casos de complicaciones, por lo que siempre debemos empezar por descartar la condición. Buscar en la historia clínica del paciente si ha tenido contacto con algún paciente infectado. A veces abuelos tienen contacto con nietos que están en proceso de una infección por varicela, que piensan que como ya tuvieron la enfermedad o están inmunizados contra la enfermedad, pues a veces les resta importancia. En una ocasión tuvimos un paciente así que tuvo un contacto con su nieta y de ahí fue que empezó a desarrollar lo que es el herpes zóster por tener la predisposición ya por la atenuación de lo que es el sistema inmune, la edad y demás,
Pero en estos pacientes debemos actuar de manera inmediata con el tratamiento antiviral oral, de forma oportuna, a una dosis de 4 miligramos diarios, que se divide en una toma de 800 miligramos 5 veces al día, con el fin de, como decía, no solamente controlar el cuadro agudo, sino también, mientras más rápido, mientras más temprano se instaure el tratamiento, podemos ayudar a disminuir la incidencia de esa neuralgia posherpética, que es tan incómoda para los pacientes, tan difícil de manejar, que a veces terminamos refiriéndola a especialistas en neurocirugía para hacer incluso procedimientos a nivel neurológico con el fin de tratar de manejar esa parte de lo que es la neuralgia posherpética. Entonces, mientras más rápido iniciamos el tratamiento oral con esos pacientes, mejor es a futuro para ellos. Seguía también con el tema del dolor ahora, porque sabemos que, mira, si hay un dolor que yo manejo en oftalmología, el dolor causado por el herpes zóster oftálmico probablemente es el peor de todos. El peor de todos. Y entonces, la pregunta es cómo vas de manera escalonada, aumentando tu tratamiento, cómo empiezas y cómo adelantas, y cuándo llegas a las cosas extremas como el tratamiento con el gamma knife y la radiofrecuencia, es claro. Siempre empezamos con terapia bioral en los pacientes con dolor ocular de leve a moderado, siempre hacer uso de lo que son los AINES, buscando tratar de manejar esa parte, pero sabemos que en algunos pacientes la severidad del cuadro amerita que sea un poquito más fuerte lo que es el tratamiento que le vamos a dar, y en algunos casos pudiéramos no solamente ayudarnos de lo que es la pregabalina, la gabapentina como terapia adyuvante, sino también en otros casos pasar de lo que son AINES a fármacos opioides, con cierto control, obviamente, pero se ha visto que lo que es el tramadol, lo que es la oxicodona, estos pacientes con neuralgia herpética han tenido buenas respuestas. Sin embargo, como decía, se convierte en un dolor de cabeza no solo para el paciente, sino para el médico, porque hay pacientes que inclusive con estos fármacos opioides, que son relativamente fuertes, se hace prácticamente imposible atenuar por completo este dolor en los pacientes. Entonces, aquí es cuando nos ayudamos de ya neurocirujanos para terapias interventivas, ya sea tipo radioterapia, tipo gamma knife, como usted mencionaba. Se pueden hacer intervenciones quirúrgicas de secciones de nervios con el fin de tratar de manejar esa parte de lo que es la neuralgia. Pero ya luego de haber pasado por estos escalones, entonces lo ideal es referir a ese paciente a un especialista en la parte neuroquirúrgica para tratar de darle calidad de vida a esos pacientes, porque una de las cosas más importantes de esta neuralgia posherpética es que afecta gravemente la calidad de vida de los pacientes. Giancarlo, que esto está tan bien construido que quisiera volver a un momentito atrás, porque hay un tema que siempre para el residente, estudiante de oftalmología le es importante, y es la distinción entre el herpes zóster del herpes simplex, porque ambos producen dendritas en la córnea. Ayúdame con eso. La diferencia básica entre una y otra. La dendrita es la que vemos en el herpes simplex. Es una dendrita que tiene una forma bien definida, es relativamente gruesa, y al final, en sus terminaciones, tiene forma de bulbo. O sea, al momento que hacemos la tinción con fluoresceína o con rosa de bengala, todo el trayecto de la dendrita se tiñe, se ve el trayecto así grueso, y al final los bulbos donde termina esa dendrita. Ahora, en la pseudodendrita, que es la característica del herpes zóster, es una dendrita que su trayecto es sumamente fino. Cuando se tiñe, se ve una línea sumamente fina, y las terminaciones que tiene son terminaciones ya más puntiagudas. En vez de formarse ese bulbo que se ve en la dendrita característica del herpes simplex, se ve como si fuera en forma de ramas, se describe, como si fuera una rama, porque las terminaciones ya son menos definidas de forma redondeada. Esto es lo que básicamente nos va a ayudar a diferenciar la dendrita del herpes simplex de la dendrita del herpes zóster. Pues ahí está. Lo que quería saber sobre el herpes zóster, le agradecemos al doctor Bordas Díaz por tan impresionante disertación sobre lo que es esta enfermedad,
su diagnóstico y manejo. Doctor Bordas, gracias. Gracias a usted, doctor, por la invitación y espero que haya servido para todos. Que pasen todos muy buenas. Gracias. Pues en el día de hoy paso el batón a la doctora María Gabriela González, quien nos tiene el foro del residente, y para este fin quisiera que María Gabriela tomara el micrófono y nos participara lo que viene en esta sección de ICAPS. Gracias. Foro de residentes en ICAPS Franja Ocular. Muy buenas, mi nombre es María Gabriela González, residente de tercer año del Hospital Dr. Elías Santana. Tengo el honor de darles la bienvenida al segmento Foro de Residentes, pero antes que nada agradecer al Dr. Bordas por su magistral presentación. Gracias, Dr. Bordas, por siempre estar a la disposición de enseñar a los demás, no solo en la oftalmología, pero también el buen trato a los pacientes, a los demás colegas. De verdad, gracias por su tiempo, su disposición para acompañarnos el día de hoy. Es un privilegio poder aprender de usted. Muchísimas gracias, doctor, y gracias al doctor Valle por tan buena intervención. Gracias por siempre traer esas preguntitas que nos van a ayudar a los residentes, a los que estamos en formación, para captar ese conocimiento que nos ayuda el día a día para tener un mejor diagnóstico en nuestro paciente y un mejor manejo. El día de hoy tenemos a la doctora Rosa Fadul, residente de segundo año de nuestro hospital. La doctora Fadul nos hablará sobre distrofias corneales. Sabemos que es un tema súper amplio. Ella va a tratar una primera parte y ya luego traeremos la segunda parte. Y desde ya sabemos que la doctora Fadul hará una excelente presentación. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctora González, por la introducción. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la distrofia corneal, un tema muy amplio, el cual lo hemos dividido en dos partes. La agenda va a estar abarcada con la historia de la misma, la definición, su clasificación, y nos centraremos en las distrofias corneales epitelial y subepitelial y las distrofias corneales epitelial estromal. Iniciando con la definición o la historia en sí, la palabra distrofia va a derivar del griego dis, que significa malo, y trofe, que significa nutrición. Y esta fue introducida en la literatura en el 1800. Ya para 1890, Arthur Groner publicó su artículo clásico en el que describió a dos pacientes con nódulos corneales, uno de ellos con una distrofia corneal granular y el otro con una distrofia corneal macular. Simultáneamente a este, Bieber publicaba su tesis sobre la distrofia corneal en lápiz. Ya para 1910, Fuchs empleó el término distrofia para referirse a una enfermedad oftalmológica y postuló que los tejidos distróficos eran el resultado de una falta de nutrición, hormonas, riego sanguíneo e inervación. Posterior a esto, tanto Utov como Yoshida mantuvieron el mismo término. Por muchos años, la clasificación de las distrofias era en base al fenotipo y cómo éstas se presentaban, pero no fue hasta el 2005, durante la reunión del World Meeting, donde en la sesión de distrofias concluyeron que necesitaban una nueva clasificación. Y es aquí donde se crea el IC3D. Entonces, de manera general, la distrofia son un grupo de trastornos bilaterales hereditarios que no son inflamatorios de la córnea, y estas se caracterizan por ser patrones patognomónicos de depósito corneal y cambios morfológicos. Su característica principal es que es de progresión lenta, cuya mutación genética lleva a transcripciones aberrantes de proteínas, siendo la mutación principal la del factor de crecimiento transformante inducido por proteínas beta. Y esta va aumentando, o sea, su sintomatología aumenta con la edad. Anteriormente, la clasificación era basada en el fenotipo y solamente se clasificaba en distrofia macular, de lápiz y granular. Luego del 2005, cuando se introduce el Comité Internacional para la Clasificación de Distrofias Corneales, esta la dividen en 4 grupos dependiendo la capa en la que está afectada. Y esta a su vez la dividen en la categoría según el gen que ha sido, si ha sido estudiado o no el gen. La categoría 1 significa aquellas distrofias corneales bien definidas donde el gen ha sido mapeado e identificado y se conoce la mutación en específico.
Ya para la categoría 2 son aquellas distrofias corneales bien definidas donde se han mapeado uno o más LOCI, pero aún no se conoce el gen específico. Para la categoría 3 son aquellas distrofia corneal bien definidas que aún no han sido mapeados ningún tipo de gen. Y ya la 4 se reserva para cuando se sospecha de un tipo de distrofia, pero no tienen datos de la misma. Como sabemos, una de las maneras de diagnosticar o ponerle nombre a esto es dependiendo el tipo de depósitos corneales que esto tenga en su histología. Entonces, una buena forma de poder recordar qué tipo de depósitos corneales hay en cada distrofia corneal y cuál es su tinción, podemos utilizar la mnemotecnia de Marilyn Monroe, Always Gets Her Man in a Late City, donde en cada distrofia podemos encontrar el depósito corneal y la tinción que se caracteriza en ella. Entrando ya propiamente dicho a las distrofias corneales epiteliales y subepiteliales, tenemos lo que es la distrofia de la membrana basal epitelial, también conocida como distrofia en mapa punto huella o distrofia de membrana basal anterior. Esta se caracteriza por una pobre adhesión entre el epitelio y la lámina basal. Su incidencia es un 6 a 18% y es mucho más común en mujeres mayores de 50 años. El patrón clínico de esta varía. Podemos encontrar un patrón en mapa donde hay islas de epitelios engrosados y grisáceos con bordes circunscritos. El patrón en huellas, que es una extensión intraepitelial de la lámina basal que se organiza en un patrón concéntrico. El patrón en puntos, que son opacidades en forma de coma redondas y ovaladas que contienen las debris de las células epiteliales, y el patrón en ampollas, que asemejan a un patrón en vidrio esmerilado. Los síntomas de esta distrofia son erosiones epiteliales recurrentes, visión borrosa y visión doble. El manejo de en la mayoría de los casos es mucha lubricación, y en casos ya más avanzados donde se esté afectando la agudeza visual del paciente se puede pensar en un desbridamiento epitelial. La distrofia corneal epitelial de Meesmann, también conocida como Stoker-Holt, son vesículas intraepiteliales que se extienden desde el limbo, en la cual la córnea se va adelgazando. El paciente en su mayoría presenta o refiere sensación corneal e irritación ocular. A la agudeza visual refieren mucho glare y erosiones corneales recurrentes. Esta tiene una incidencia de un 85% y se caracteriza por una afectación en los genes KRT3 y KRT12. El tratamiento de esta es lubricación en abundancia y en caso del paciente presentar muchas molestias, utilizar lente de contacto de manera terapéutica. Pasando a lo que es la distrofia corneal epitelial de Lesch, el cual tiene un patrón hereditario ligado a X. Esta se caracteriza por opacidades epiteliales puntiformes, grises, localizadas, que se irradian desde el limbo hasta el centro de la córnea en forma de llama. Generalmente es asintomática, a menos que las opacidades se extiendan a la córnea central. Esta tiene igual incidencia para hombres y mujeres, y el tratamiento, además de una lubricación abundante, es el desbridamiento corneal y el uso de lente de contacto. En casos más avanzados se puede utilizar la queratektomía fotorrefractiva. Aquí les dejo un artículo en donde se utilizó tanto la queratektomía fotorrefractiva como la mitomicina C. En esta se evaluaron el PRK durante 20 segundos de mitomicina y simplemente se mostró una muy buena mejoría en estos pacientes, y en algunos pequeños casos hubo un poco de recurrencia. Sin embargo, estos pacientes a las pocas semanas, luego de mucha lubricación, mejoraban. Hablando de lo que es la distrofia corneal gelatinosa, con sus nombres alternativos como la amiloidosis subepitelial o la amiloidosis familiar primaria. Esta tiene un patrón hereditario autosómico recesivo y se caracteriza por depósitos amiloides. En esta ocurre una disrupción de las uniones epiteliales que produce
hiperpermeabilidad de la superficie corneal y tinción con fluoresceína. Puede presentarse en la primera a la segunda década de vida como una queratopatía en banda o una apariencia multinodular tipo morera o con opacidad estromal difusa dorada similar al kumquat. Estos pacientes van a presentar fotofobia, irritación ocular, lagrimeo excesivo y disminución de la agudeza visual. El manejo de estos pacientes en casos más avanzados es la queratectomía superficial, queratoplastía lamelar y queratoplastía penetrante. Ya pasando a las distrofias corneales epiteliales estromal ligada al factor de crecimiento ligado a beta, tenemos la distrofia corneal de Reese-Bucklers, el cual también se conoce como distrofia corneal en la capa de Bowman tipo 1 o la distrofia corneal granular atípica. Su patrón es autosómico dominante. Esta se va a presentar como opacidades reticulares subepiteliales que van a elevarse focalmente en el epitelio, apareciendo de manera simétrica entre los 4 a 5 años de edad. Las opacidades van a permanecer asintomáticas hasta que van a producir erosiones recurrentes. Ya en la segunda y tercera década de la vida, la agudeza visual empieza a disminuirse, presentando una neblina corneal y el progreso superficial irregular. La tinción de este es con el tricoma de Mason. Entrando a lo que era la distrofia corneal de Thiel-Venker, esta también se conoce como una distrofia corneal en la capa de Bowman tipo 2. Su patrón es autosómico dominante y se van a caracterizar por opacidades reticulares subepiteliales con un patrón en forma de patnal. A nivel de las microscopías, en estos pacientes vamos a encontrar fibras rizadas y clínicamente los pacientes van a presentar o se van a quejar de una disminución de la agudeza visual mientras aumenta el grado de la opacidad corneal. Generalmente la distinción entre la distrofia corneal de Reese-Bucklers y de Thiel-Venker es muy controvertida, ya que en muchas ocasiones tienden a confundirse. Sin embargo, para poder, cada una tiene unas características patognomónicas de ellas mismas. Por ejemplo, la distrofia corneal de Reese-Bucklers se caracteriza por opacidades geográficas y vamos a encontrar en la microscopía cuerpos en formas de bastones. Por su parte, la de Thiel-Venker se caracteriza por tener un patrón en forma de panal y a nivel de la microscopía especular encontraremos fibras rizadas. El tratamiento de ambas es muy similar, además de utilizar una lubricación abundante. Ya en casos avanzados se va a utilizar lo que es la queratectomía superficial, la queratectomía fototerapéutica y queratoplastía penetrante. La distrofia corneal de Lattice, también conocida como Bieber-Hapf-Dimmer, esta tiene un patrón hereditario autosómico dominante que típicamente se va a manifestar durante la primera década de la vida y es caracterizado por opacidades corneales centrales ramificadas, lineales dentro del estroma. Esta va a resultar por un cambio en las bases de tiamina con citosina. Y aquí vamos a ver que hay diversos tipos de patrones. Y estos a su vez tienen subtipos, los cuales se van a distinguir por depósitos de amiloide en la edad de inicio y por la frecuencia de las erosiones corneales. El paciente va a presentar una disminución de la sensación corneal y erosiones corneales recurrentes. El tratamiento de esta es mucha lubricación y en caso de que el paciente se queje por las erosiones recurrentes, entonces se puede utilizar un lente de contacto. Ya en casos más avanzados, donde ya vemos la afectación en la agudeza visual del paciente, entonces podemos pensar en lo que es la queratectomía superficial, la queratoplastía lamelar anterior y la queratoplastía penetrante.
Pasando a lo que es la distrofia corneal granular tipo 1, también conocida como distrofia corneal de Gronier tipo 2. Esta lleva un patrón autosómico dominante que generalmente se presenta en la primera década de vida como depósitos corneales discretos bilaterales en forma de migajas en el estroma central anterior. En la iluminación directa vamos a ver como opacidades blancas, mientras que en la iluminación indirecta se pueden apreciar puntos en formas de vacuolas con apariencia de pan rallado. Estos pacientes van a presentarse clínicamente con una agudeza visual disminuida, se van a quejar por el aumento del deslumbramiento, van a presentar mucha fotofobia y erosiones corneales recurrentes, irán empeorando a medida que las opacidades corneales se van acumulando gradualmente con la edad. Ya pasando a lo que es la distrofia corneal granular tipo 2, también conocida como distrofia corneal de Abelino. Esta lleva un patrón hereditario autosómico dominante y en esta vamos a observar tanto depósitos hialinos típicos de la distrofia granular como depósitos amiloides que son típicos de la distrofia de Lattice. Estas se van a extender desde el epitelio basal hasta el estroma profundo corneal. Al encontrarse dos tipos de depósitos, estos van a teñir tanto con el tricoma de Manson como con el rojo Congo. Estos pacientes vamos a encontrar en la córnea central opacidades blancas que van a asemejar a copos de nieves, y en las 2 primeras décadas de vida van a haber formaciones graduales de líneas tipo Lattice y un haze intersticial. A medida que va aumentando la edad de los pacientes, estos van experimentando una disminución de la agudeza visual y en muchos casos estos pacientes van a referir dolor ocular debido a las erosiones corneales que van a presentar durante su vida. El manejo de esto es básicamente similar a las demás distrofias. Vamos a utilizar mucho lubricante en aquellos pacientes asintomáticos, y en pacientes sintomáticos entonces le colocaremos un lente de contacto terapéutico. Ya en caso avanzado vamos a utilizar la queratetomía superficial, queratoplastia lamelar anterior o queratoplastia penetrante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en estos pacientes tanto el LASIK como el PRK están contraindicados. Esta fue la bibliografía utilizada. Muchísimas gracias. Muy bien, doctora Fadul. Gracias. Quería que me comentaras, porque vi que organizas tu conferencia de las distrofias corneales en 3 categorías, 1, 2 y 3, y yo sé que es anatómico. Dime cómo tú te organizas para conocer y acordarte de todas estas distrofias. Bueno, como bien usted lo dice, primero saber en qué capa la estoy viendo de la córnea anatómicamente, pero ya de una manera fácil podríamos utilizar la mnemotecnia que anteriormente había mencionado, en el cual vamos a relacionar cada palabra con el tipo de distrofia, el depósito corneal que vamos a encontrar, y así tener una idea de esta. Sí, yo recuerdo, porque es un tema inclusive para los residentes que van a tomar su examen en el board, y hoy te concentraste en aquellas que están mayormente a nivel estromal. Pero ¿cuáles son las más comunes de las distrofias, dirías tú? Estás en epitelio y estroma y endotelio. ¿Dónde es que con más frecuencia, por lo menos en tu experiencia, has visto distrofias? Bueno, más común, por lo menos en lo que he visto aquí en el hospital, es la distrofia de Fuchs, que es la que más yo he visto en mi experiencia en la residencia. Sin embargo, de estas, de la que mencioné el día de hoy, según la literatura, si mal no recuerdo, las más comunes son las epiteliales. Es correcto. Sabes que el tema es que muchos oftalmólogos se olvidan de, y es una maniobra muy sencilla, se llama la retroiluminación, y queda mejor con la pupila dilatada. Después de que has dilatado al paciente, la gente se concentra inmediatamente en mirar el cristalino y el polo posterior,
Y nos decía el doctor Richard Foster, hagan una retroiluminación de la córnea y de pronto van a ver gutatas y van a ver huellas digitales en las distrofias del epitelio de la membrana basal, o microquistes, o vas a ver aquellos patrones en látice y las granulares y más. Pero tiene que pasar ese momentito donde haces la retroiluminación. Claro, después de la retroiluminación, ya quieres con tu hendidura afinarla y determinar a qué profundidad está la lesión. Y para hacer distrofia tiene que ser bilateral, porque si no es bilateral es probable que no sea una distrofia corneal, sino otro tipo de problema. Muy interesante, doctora Fadul. Gracias. No sé si querías comentar algo acerca de la frecuencia con la que hacen trasplantes corneales también, porque sabemos que las distrofias corneales más comunes que hacemos en el hospital son precisamente esa, la de Fuchs y el queratocono. No sé si el doctor Borda está presente todavía, pero si quisiera comentar también acerca de la frecuencia de queratoplastias en estas distrofias. Parece que se nos salió del aire. Bueno, entiendo yo que son las distrofias de Fuchs, ¿no? Y el queratocono las que matan. Sí, tengo entendido eso. Muy bien, pues gracias y les tengo una sorpresa a continuación. No se vayan. En iCaps Franja Ocular conoce las noticias de última hora. En la noticia de última hora del día de hoy, yo quisiera compartir con ustedes la desagradable noticia de lo que ha sido para nosotros en República Dominicana un tamaño desastre que ha sido el terremoto que se presentó en Haití hace apenas 4 días. Resulta que Haití ocupa una tercera parte de la isla de Hispaniola. Para aquellos que no conocen la geografía, decía José Martí que el Caribe es como una gaviota que tiene 2 alas. En esta ala están las Antillas Menores, Cuba es la segunda ala, el pico es Jamaica y el cuerpo de la gaviota es la isla de Hispaniola. Y en esta isla, que está en el Caribe, al norte de Miami, al oeste en la península de Yucatán en México, hacia el sur Venezuela y Brasil. Esta isla fue azotada de nuevo, ya que en el 2010 tuvimos un tremendo terremoto que casi destruyó por completo la ciudad de Puerto Príncipe. Y en este caso, el terremoto tuvo su ojo, su centro, justamente sobre la ciudad de Los Cayos, que se pronuncia Les Cayes en francés y en creol. Quiero que sepan que hay una falla que, si siguen mi flecha, atraviesa la región de la península sur de Haití, llega a un lago Enriquillo y sale hacia el Mar Caribe. Esta falla, que obedece a una placa tectónica al sur, hace que sean frecuentes los terremotos a partir, y el eje casualmente es en la capital de Haití, Puerto Príncipe. Y se agrava por el hecho que las estructuras en Haití son de una manufactura muy frágil. Tenemos pocas vigas de soporte, caen como si fueran tortillas cuando hay estos eventos. Y aquí presento un video que está en YouTube de un rescate milagroso de una señora que quedó atrapada con su hijo debajo de esta estructura y afortunadamente se salvaron ambos con vida, pero 1900 y pico de personas han fallecido y ya cerca de 100,000 personas de una manera han sido afectadas por el terremoto, incluyendo destrucción de viviendas, hoteles, hospitales y también del acceso vial a aquello. Para colmo, el terremoto ocurre el sábado y ya luego el martes, pasando a miércoles, es azotada la isla por una tormenta tropical llamada Grace, que complicó entonces las labores de rescate, porque no solamente tenía la destrucción, sino también la inundación. Y claro, las inundaciones vienen con epidemias y problemas de leptospirosis, de diferentes tipos de infecciones gastrointestinales. Murió un senador dentro de un hotel, cayeron iglesias, hospitales, catedrales,
Y afortunadamente las tareas de rescate han empezado y la comunidad internacional ha venido a dar asistencia en estos momentos. Aquí vemos la cantidad de damnificados, hacen falta de todo, antibióticos, medicamentos, manos para ayudar en el tema de las fracturas y laceraciones y qué más. Y entonces si se necesita de todo, ayuden en lo que pueden. Se necesitan agua, alimentos, sábanas, ropa, dinero. Todo está escaseando en estos momentos, desafortunadamente, en esta región sur de Haití. Y es muy difícil llevar la asistencia porque ya vieron cómo están destruidos los caminos que nos permiten llegar a los cayos. ¿Cómo ayudar? Existe en CNN y está en el internet una línea de ayuda que organizó CNN, de manera que ustedes pueden directamente hacer su donación y compartir a través de este site. Puede ser a través de la Iglesia Católica, hay una intervención de las iglesias y sinagogas judías, también de grupos de ayuda evangélicos de las diferentes organizaciones y también ayuda a través de los diferentes estados. Es lamentable esta noticia, pero es importante que el mundo sepa que estamos pasando por una crisis muy grande en estos momentos en el vecino país de Haití y tenemos que ser solidarios. Nosotros, por nuestra parte, República Dominicana, fuimos los primeros en enviar alimentos, sábanas, ayuda en materia de agua, de medicamentos, ayuda médica, y creo que ustedes pueden darse cuenta por la magnitud del desastre que es importante ayudar al vecino. Muchas gracias. Aquí finaliza iCaps Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.